La cruz y su sombra. Capítulo 12. La vestimenta de los sacerdotes. La vestimenta usada por los sacerdotes comunes era de lino blanco, un emblema apropiado del Inmaculado, de quien su ministerio era un tipo. La túnica externa era blanca, hecha de una sola pieza y extendida casi hasta los pies. Estaba amarrada en la cintura con un cinto de lino blanco, bordado de azul, púrpura y grana. Una mitra de lino blanco, o turbante, cubría la cabeza. Estos artículos, con los calzoncillos de lino que eran usados por todos los sacerdotes oficiantes, completaban la vestimenta del sacerdote común. Estas vestimentas de lino blanco eran hechas para gloria y belleza. Éxodo capítulo 28 versículos 40 al 42. Solamente la familia de Aarón podía usar los ricos vestidos del sacerdote, pero hay túnicas de lino fino, limpio y blanco, guardado para cada vencedor. Apocalipsis capítulo 19 versículo 8. Aún en esta vida, Cristo viste a sus fieles con los vestidos de la salvación y el manto de justicia. Isaías capítulo 61 versículo 10. Los vestidos de blanco puro eran usados por los sacerdotes en ocasiones rutinarias, pero cuando él entraba al lugar santísimo para hacer expiación por el pueblo, estaba vestido con vestimenta regia, que representa justamente a nuestro sumo sacerdote mientras él confiesa los nombres de su pueblo ante el trono del juicio del juez de toda la tierra. El sumo sacerdote siempre usaba la túnica larga de lino blanco del sacerdote común, pero sobre esta había una túnica azul hecha de una sola pieza y hermosamente ornamentada en los bordes con campanas de oro y granadas en azul, púrpura y oro. El efod, una pieza de lino blanco sin manga, hermosamente recamada en oro, azul, púrpura y grana, era usado sobre la túnica azul. Este era más corto que las otras piezas de la vestimenta y estaba amarrado a la cintura por una faja del mismo color hermosamente recamada. Sobre los hombros recamados de oro del efod habían 2 piedras de onice, sobre los cuales estaban grabados los nombres de las 12 tribus de Israel. 6 nombres en cada hombro, de esta manera, tipificando al Todopoderoso, que carga las perplejidades y cargas de su pueblo sobre sus hombros. Isaías capítulo 9 versículo 6. Si bien la túnica azul con sus campanas de oro y el efod ricamente recamado eran hermosos, sin embargo, la característica más regia de toda la vestimenta del sumo sacerdote era el pectoral usado sobre sus corazones mientras oficiaba en el lugar santísimo ante el Señor. El pectoral era del mismo material que el efod. Tenía forma cuadrada y medía 1 palmo. Sobre el pectoral había fijado en oro 12 piedras, en hileras de 3. Sobre cada piedra estaba grabada una de las tribus de Israel. Alrededor de estas había una variedad de piedras. Las piedras del pectoral eran de la misma calidad que las usadas para formar el fundamento de la Nueva Jerusalén. Éxodo capítulo 28 versículo 2 al 39. El pectoral colgaba de los hombros del efod y estaba fijado a la cintura por un cinto azul a través de anillos de oro. Fijado en el pectoral uno de cada lado, había 2 piedras brillantes, llamados Urim y Tumim. Por medio de estas 2 piedras, el sumo sacerdote podía discernir la voluntad de Dios. Cuando se hacían preguntas si la piedra preciosa de la derecha estaba rodeada de una brillante luz, la respuesta era afirmativa. Pero si una sombra descansaba sobre la piedra de la izquierda, la respuesta era negativa. Siendo que el pectoral estaba fijado al efod, David, al pedirle al sacerdote que le llevara el efod, cuando estaba indeciso sobre qué curso de acción tomar, en realidad estaba pidiéndole al sacerdote que le llevara el pectoral, mediante el cual podía saber la voluntad del Señor. Primera de Samuel capítulo 23 versículos 9 al 12. Había un artículo más que le pertenecía a la vestimenta del sumo sacerdote, la mitra o boina. Éxodo capítulo 28 versículos 36 al 37. Ningún sacerdote estaba permitido usar la vestimenta sacerdotal, excepto cuando oficiaba en el santuario o atrio. Ezequiel capítulo 49 versículo 12. Hay un significado emotivo en la llevada del sumo sacerdote de todos los nombres de Israel sobre sus hombros y sobre su corazón
mientras desempeñaba la obra que tipificaba el juicio. Cuando el caso de cada uno se presentará en revista delante de Dios, el pectoral era llamado el pectoral del juicio. Éxodo capítulo 28, versículo 15. Aquellos nombres grabados sobre las piedras eran un tipo de los nombres de los vencedores, que Cristo confesará delante de su Padre y los ángeles. La piedra es un material perdurable, pero mucho más perdurable es el libro de la vida, donde los nombres que Cristo ha confesado están escritos para permanecer para siempre. Apocalipsis capítulo 3, versículo 5.